conocido, porque en el medio de la intimidad que yo vivo contigo, tú conoces todo mi ser. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Este salmo impresiona mi vida. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Lo ha entendido todo lo que pensaba el salmista. Has escudriñado, vuelve y lo dice, examinar mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo que mis caminos, donde yo voy, ¿entiendes? Lo que yo pienso, nada se puede esconder de la mano de Dios. Por eso el salmista en un momento determinado tiene que tomar dos decisiones en su vida. Él no toma ninguna de las dos, aún Dios mandándole decir con el profeta. Y él dice, yo prefiero no tomar ninguna de las dos, y que mi vida y lo que yo soy caiga en la mano de Dios, porque Dios es Dios de justicia. Sin embargo, en el hombre muchas veces no se mueve la justicia. Dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste. O sea, detrás y delante hiciste un círculo, hiciste un cerco delante de mí, en el cual yo no puedo salir, no me puedo escapar. Y sobre mí pusiste ¿qué? Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Entiendes? Porque ¿quién entenderá la mente de Dios? Imposible. Por eso al terminar el capítulo de Job, en el 49, algo por ahí, no recuerdo cuánto versículo tiene, Dios reprende a Job. ¿Me entienden? Porque por más pensamiento que Job tuviera, el pensamiento de Dios, es difícil nosotros de poderlo entender, a menos de que Dios nos lo revele. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu espíritu? Por más que Adán quiso huir de la presencia del Señor, y tuvo que reconocer que nadie huye delante de su presencia. O sea, cuando Adán peca contra Dios, Adán lo que hace es que se esconde. El salmista está recordando lo que pasó en Edén, porque Adán dijo, tuve miedo y me escondí. El salmista dice, bueno, no puedo hacer las cosas como la hizo Adán, porque por más que Adán se escondió, nada podía ocultarlo delante de la presencia de Dios. Y vamos a hablar de la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios. Vamos a hablar de eso ahorita, amén. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieras a los cielos, allí estás tú. ¿Qué cosa es? Y si al Seol, que es el lugar donde van los muertos, el lugar de oscuridad, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué cosa tiene el salmista con Dios? Si tomare las alas del alba, subiré al cielo blanco arriba, ¿verdad? Y habitaré en el extremo del mar, allí me guiará tu mano. Yo creo que el cristiano que lee este salmo se arrepiente de nuevo y comienza a hacer confesiones de fe, y comienza a darle para atrás a muchas palabras que ha dicho acerca de él y acerca de Dios. Este salmo ha bendecido mi vida. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Increíble, en medio de la oscuridad, el salmista sabía que la luz y el resplandor de Dios podía traer luz a su vida en momentos difíciles de su vida. Eso es lo que el creyente tiene que tener en su mente. Dios mío, gracias. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está hablando de la inmensidad de Dios. El hombre vive enfocado en una vida de afanes, de esto, de aquello, pero sabe que todas esas cosas vienen para desconectarnos del propósito de Dios, y para que las promesas de Dios, como son en los 6 días, puedan alcanzarnos. Efesios dice, capítulo 1, que nosotros fuimos bendecidos con Cristo y fuimos colocados en lugares celestiales. Pero muchas veces esas cosas no se concretizan y no se materializan en nuestra vida porque no conocemos de Dios. Estamos en la ignorancia, y cuando estamos en la ignorancia no conocemos. Cuando sabemos que el bien y la justicia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestra vida, entonces ¿sabe qué nosotros hacemos? Nosotros no diezmamos, señores, nos ofrendamos. Nos ofrecemos como el holocausto, un sacrificio, todo quemado, delante de la presencia de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Escuchen, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti, mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas acerca de mí, o que fueron formadas, sin saltar una de ellas. El salmista está diciendo que cuando el espermatozoide y el óvulo de la mujer tienen un encuentro, hay algo que cuando la mujer comienza a fecundar en el vientre, hay un periodo alrededor de 8 semanas llamado embrión. Y el salmista está diciendo: cuando yo caí en el vientre de mi madre, cuando se volvieron esas partículas de sangre y yo no tenía forma, ahí tú estabas. Tú estabas, ¿sabes qué? Pendiente en el vientre de mi madre. Cada vez que una célula de mi cuerpo, cada vez que una parte de mi cuerpo se estaba formando, tú estabas pendiente de mí. O sea, Dios no pasa por desapercibido lo que nosotros somos hoy. Y no quiero adelantarme al mensaje, porque hay una parte también en el estudio que nosotros dimos que impactó mi vida. Se llama: no eres un accidente, no eres una casualidad. Ninguno de nosotros somos una casualidad, no fuimos algo fortuito de la naturaleza. Yo decía, bueno, yo tengo mi hijo y le doy gracias a Dios, pero fue por un error. Yo decía eso cuando no conocía realmente el propósito de Dios, porque a temprana edad tuvo un hijo con 20 años, su madre con 17, y como fue un error de muchacho, yo pensaba que era un error, pero yo no sabía que era un propósito de Dios. Y conociendo la palabra me di cuenta que Dios permitió que él viniera en ese vientre, y ha sido un hijo de mucha bendición para mi vida. Amén. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Increíble. Señor, el que tiene una vida de adoración y alabanza hacia Dios es aquel que puede conocer a Dios. A veces estamos nosotros riéndonos en momentos difíciles de nuestra vida, y quizás es el momento más fuerte que nosotros estemos atravesando, pero saben que esa tribulación leve van a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Y luego de que el embrión pasa de las 8 semanas, entonces el bebé que cayó en el vientre pasa a otra etapa llamada feto. Y ahí se van completando todas las partes en que el niño, la niña que cae en el vientre hasta el día de su nacimiento. O sea que usted y yo no fuimos una casualidad de mamá y de papá. Somos propósitos de Dios. Son millones de esperma a través de los espermatozoides del hombre y el óvulo de la mujer, que dan en competencia para ellos poder entrar y fecundar, poder engendrar, para que pueda nacer una criatura. Y es como una competencia como esa que nosotros vemos, para ellos poder entrar y poder, ¿sabe qué?, reproducir y desarrollar el vientre de la madre. O sea que nada de lo que pasó con nosotros, ya Dios sabía que Darío venía. Ya sabía que había alguien llamado Alesia, llamado Jenny, había alguien llamado Roberto, alguien Luis Carlos. Ya Dios sabía que eso venía. O sea, no fue algo fortuito, no fue algo de la naturaleza que se dio. Para nosotros poder hablar de la creación de Dios, hay 3 palabras en hebreas específicas usadas en Génesis capítulo 1, en capítulo 2, que son traducidas en español como crear. La primera palabra que nosotros vamos a hablar es la palabra bara, que significa crear algo desde la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía. O sea que el único que puede crear todo desde la nada, aún se estén derrumbando los cimientos de la tierra, se llama Dios. Entonces la primera palabra que nosotros definimos es la palabra bara, que crea algo desde la nada. Pero la segunda palabra en el hebreo que vamos a definir es la palabra asaf, que significa hacer desde la materia que ya existe.
No había nada en el principio. Pero ahora estamos hablando aquí con la palabra asaf como constitución de materia. Pero hay otra palabra en el hebreo llamada yasar, que tiene que ver con moldear, formar, como un alfarero forma que la arcilla. Lo primero que Dios crea desde la nada para formar el hombre es el polvo. Y nosotros sabemos que la arcilla o el material que el alfarero trabaja debe de estar húmedo para poder trabajar y hacer la vasija. Entonces desde la nada Dios trae el polvo. Y cuando Dios trae el polvo, entonces viene la palabra yasar para moldear, para dar forma y poder traerlo a nosotros de manera que es natural y de manera espiritual. O sea que yasar, que es una palabra hebrea, tiene la capacidad para crear y hacer todas las cosas nuevas. La palabra formar es una traducción hebrea, yasar. Significa moldear o dar forma. Por eso es que nosotros vemos que cuando venimos al Evangelio hay cosas en nosotros que sentimos que van muriendo. Mírenme, morir en el Evangelio es una de las etapas más difíciles que tiene el creyente. Cuando sabemos que tenemos que dejar de hacer para que Dios haga, es porque Yasar está creando, es porque está tomando la materia llamada asaf, que vino desde la nada, según la palabra bará. O sea que usted y yo fuimos llamados para Dios que crear y darnos forma. Y a veces cuando Dios nos está dando forma como vasija, nosotros tendemos a salir muchas veces corriendo de la presencia de Dios, cuando debemos de entrar en el moldeamiento, en la forma de Dios. Definí algunas cosas para no durar mucho tiempo, porque me dije que eran las 11. Creo que lo voy a despachar a 10:30. Amén. El Salmo 139 nos habla y nos enseña acerca de la omnisciencia de Dios. O sea que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Usted y yo no sabemos lo que puede acontecer ahora, ni las cosas que acontecieron las podíamos nosotros, a menos que no sea por revelación profética, poderla discernir y conocer. Pero como Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Algunas, no todas las cosas. O sea, Dios sabe por lo que nosotros pasamos. Dios sabe por las cosas que nosotros atravesamos. A veces nosotros pensamos que Dios se hace de la vista gorda cuando estamos pasando por ciertas situaciones. Sin embargo, las situaciones que nosotros pasamos y atravesamos, Dios la está usando para moldar, para crear nuestro carácter. Nuestro carácter. Mientras que la palabra omnipresencia es el atributo de estar en todos los lugares al mismo tiempo. O sea, Dios, por eso es que el salmista está hablando allá. Él dice, ¿a dónde voy? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué voy a hacer? Y muchas veces nosotros actuamos en la oscuridad como que Dios no sabe lo que nosotros hacemos. A veces pensamos y materializamos pensamientos que nosotros no sabemos que Dios tiene la capacidad, como decía el salmista, que antes de que el pensamiento llegue a su mente ya Dios lo sabe. Antes de que usted y yo hagamos algo, ya Dios lo sabe. Como Dios se da cuenta que Caín iba a actuar de la manera que actuó con su hermano, porque Dios puede escudriñar los pensamientos, y antes de que las cosas sean concretizadas y sean materializadas, ya Dios la conoce y la sabe. A mí me impresiona la vida de David. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el único tabernáculo que Dios va a restaurar es el tabernáculo caído de David. No tuvo la esplendidez que tuvo el de Salomón, eso fue terrible. El de Moisés no lo pudo, tampoco no lo va a restaurar, porque David representa el tabernáculo de la alabanza y la adoración. Y lo único que puede restaurar y hacer nueva todas las cosas en un creyente, en un cristiano, en alguien que le sirve a Dios, es cuando tiene una vida de adoración y de alabanza a su Creador. Por eso soy muy salmista también, igual que Pablito. Pablita, sí. Muy salmista, me gusta mucho también.
Gloria a Dios. Vamos a él. Él es quien forma al hombre de la matriz, y por ello no puede escapar de su presencia. El Salmo 139 cuenta de 4 estrofas. La primera estrofa está dividida entre los versos 1 y 6, que hablan de la omnipresencia de Dios. La segunda parte está entre los versos 7 y 12, que hablan de la omnipresencia de Dios. La tercera parte está desde el 13 al 18, pero lo que apunta presenta la razón por la cual el salmista está plenamente convencido de estas verdades. En la última estrofa, que es el 19 al 24, el salmista cambia de tema y expresa su desaprobación de la conducta de los impíos. Luego concluye con una plegaria para que él mismo esté en armonía con Dios, a quien pide que lo guíe por el camino de la vida eterna. Una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de aprobación hacia Dios. ¿Cuántos errores cometió David? Muchísimos errores. Sin embargo, todos los errores de David, todos, señores, de una manera sorprendente, cuando Salomón está por ser proclamado como rey de Israel, hay una palabra que el Señor le da a David, y de mis inicios yo la leí. Él dice: por cuanto no fuiste como siervo a David, quien andó recto en mi camino. O si el día que le toque reinar, David también le dice otra palabra: cuando esté en el reinado, acuérdate de hacer todas las cosas que Jehová me mandó que hiciera. O sea que todos los errores que David cometió fueron perdonados y fueron olvidados. Dios no lo olvida, Dios no lo recuerda, Dios lo olvida. Y eso hace al salmista David un verdadero adorador. El salmista, hay otra declaración, porque el salmo es muy largo para poderlo predicar por acá, tendría que ser en forma de estudio. En lo oculto, así como un gran artista no exhibe una obra. Señores, ninguna obra es inaugurada antes de ser terminada. Los artistas no presentan un cuadro, no presentan una escultura sin antes darle terminación y forma. Así también es Dios en cuanto a la existencia humana. Hasta que la nueva vida no está hecha bajo la perfección de Dios, en la simetría, en la hechura de Dios y en la forma hermosa en que Él no la exhibe. Él fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el salmista está haciendo una alusión al desarrollo fetal, o sea, como feto que él tuvo en el vientre. Quizás tú y usted no va a brincar mucho, no va a saltar mucho, porque esa no es mi asignación. A mí Dios me mandó a enseñar. Si me ven en un servicio en la calle, me va a ver prendido como un evangelista, porque no estoy enseñando, estoy predicando. Y yo creo que Dios está hablando hoy a la vida de mucha gente, porque no podemos vivir una vida de ciclo en ciclo. Lo que le pasó a la nación de Israel fue que tuvo una vida de círculo en círculo y no dedicó parte de su vida a conocer a Dios. ¿Por qué Dios a Moisés lo conoció? ¿Por qué lo conoció Josué? Ya Dios preparó un estudio, porque yo tengo que saber qué pasó con esos 70 de Moisés, que Dios tomó de su espíritu y se lo dio a ellos, porque esos se quedaron tendidos en el desierto. Y eso me ha dejado a mí loco desde que lo estudié. Si Dios le dio de su espíritu, ¿por qué quedaron tendidos en el desierto? Entonces, Carlos, coge ese punto, que me lo explico. El Salmo 139, 16 habla de todas las cosas que están escritas acerca de Él. Y así como un arquitecto dibuja un plano, ¿ustedes han visto los arquitectos cómo trazan los planos? Y las especificaciones para una nueva vivienda, para crear algo, para hacer algo nuevo. También Dios dispone lo que ha de hacer con cada individuo, aún antes de que te venga a la luz del día, antes de que caiga en el vientre. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos predeterminados de antemano.
desde antemano. O sea, ni siquiera existíamos nosotros cuando ya Dios tenía un plano en la mano para hacerlo cada uno de nosotros. Yo creo que este salmo no solamente deberíamos de estudiarlo aquí, deberíamos de cogerlo como un modelo de vida. Porque la mayoría de los cristianos viven desconectados de las cosas de Dios. Por eso a mí ni la riqueza, ni las cosas materiales de este mundo a mí no me hacen nada. Todo lo que venga materialmente a mi vida, si Dios no está en mi vida, yo no lo quiero. Ni estudio, ni carro, ni casa, ni nada, ni viaje, nada. Nada. La iglesia de Esmirna, cuando la estudié, me mató. Esa iglesia me mató porque esa gente pasaba todo tipo de dificultades. Y ellos lo que hacían era que su fe se incrementaba en medio de lo que ellos pasaban. Y estudiar esa iglesia me mató todas las cosas de este mundo. Quisiera tener cosas materiales, pero fuera del propósito de Dios, la asignación que Dios me dio en la tierra, yo no quiero nada. Y eso ha sido puesto a prueba, porque ofertas buenas de mucho dinero me han dado. Ustedes ninguno saben lo que yo paso, ni lo que atravieso. El patrón sabe para mucha gente que me conoce sabe los procesos que uno pasa. Pero si a mí Dios no me habló, usted me puede dar el cielo y la tierra y yo no me muevo. A mí Dios tiene que hablarme. Había que consultar el Urim, el Tumim, y si no había forma, había que consultar al profeta. El que tiene su vida direccionada a Dios no se extravía. Por eso hay que comer Biblia, por eso hay que leer, por eso hay que estudiar, por eso hay que conocer. Si el salmista no había tenido la palabra de Dios en esos momentos difíciles, que no fueron momentos cualquiera que pasó el salmista, fueron momentos difíciles. Muchos de ellos provocados por él mismo, pero fueron difíciles. Hubiese tenido una vida totalmente fuera de Dios. Porque el momento que nosotros vivimos a veces nos hace a nosotros sentirnos como que Dios no está con nosotros y Dios no está al otro lado. Wow. Y yo le voy a decir la verdad. Miren, yo he hecho un panorama mucho de la vida de Juana Iris. Yo estudio mucho a los creyentes de esta casa. Yo puedo profetizar, yo puedo hablar porque Dios me revela. Y yo discierno. Y yo veía a esta mujer pasando tantas cosas así. Yo decía, Dios mío, gracias por Juana Iris. Porque de su casa ella está de pie. Y las cosas que ella pasa no las saben muchos. Pero en el mismo día de la tormenta, tres cosas le acontecieron. Ella mala, su hija mala, el hijo sin saber que había un diluvio por ahí, por un chispiel de la vida. Me cuenta Juana Iris que él vio cadáveres en la tierra. Él lo vio. Y que el agua le daba y se le metía el frenote en medio del agua. Pero mírenme, yo creo que la oración de esa mujer de Dios ha preservado a su familia. Míreme, yo no sé por qué, pero las tinieblas se han levantado fuerte contra esa familia. Y cuando las tinieblas arrecian tan fuerte contra alguien, es porque hay un propósito grande de Dios. Porque Satanás es un ser espiritual y conoce todo esto. Yo estudiaba la vida de Juana Iris con ella. Digo, ¿qué será lo que Dios quiere con ella? Porque no es normal las cosas que a ellos le acontecen. Y yo puedo dar testimonio. Una vez el Señor me dijo, mira Juana Iris, desde ahora puedes partir de la tierra y está en mi presencia. Porque tiene una vida íntegra delante de mí. Hace muchos años de Juana Iris aquí en esta casa. Sin embargo, atraviesa muchos momentos difíciles en su vida que muchas veces no lo sabemos. Que yo lo diga aquí porque ahí tengo testifico de su vida. Sin embargo, mírala como ella está siempre en su servicio. Cómo vienen los servicios de oración y viene todo. ¿Usted cree que esa búsqueda y esa cosa que ella tiene a veces dependen de ella? Hay una necesidad espiritual de preservación sobre los de ella. Y eso tiene que ver mucho con nosotros también. Salirse del propósito de Dios por momentos difíciles en la vida no es la mejor opción. La gente se desconecta, déjame de venir a los servicios, deja que los estudios, lo ven y parece como que se murieron, como que le arrancaron el espíritu y el alma. Cuando el salmista habla de la palabra resplandecerá, es posible esconderse en las tinieblas,
los que crean que pueden realizar su funesta obra por las noches, obras oscuras que hacemos, sin que Dios lo vea, se equivocan. La oscuridad puede ocultarse de los mortales, pero de Dios no. Nada la pena. Hay que serle sincero. Señor, esto, aquello. Por eso yo no tengo miedo en los estudios. Yo expresarle muchísimas cosas de mi vivencia, pero yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Que predica aquí, Elías descendió fuego del cielo y la palabra dice que tuvo su compasión. Entonces nadie puede esconderse de la presencia de Dios, de lo que Dios puede ver y de lo que Dios puede hacer. Y el salmista reconocía esto, es que Adán y Eva nos dejaron un panorama histórico para nosotros saber que nadie puede huir de su presencia y que nadie se puede esconder de él. El propósito de Dios, ¿sabe qué? Nos va a perseguir. Por eso el que está descarriado, el que está tibio, el que está fuerte, el que está haciendo maldades ahí afuera, hay una palabra de Dios para esa gente. Aunque esté haciendo maldad ahí afuera, el propósito de Dios lo persigue. Y por eso ellos fueron marcados, ¿sabe qué? No para perdición, aunque estén afuera. Porque lo que estamos dentro y lo que estamos fuera, fuimos creados todos y hechos dentro del propósito de Dios. Por eso hay que predicarle a la gente ahí afuera. Hay que confrontar el pecado, pero ¿sabe que el objetivo, el propósito de nosotros es traer a la gente a Cristo para que ellos puedan heredar la promesa? Increíble, vemos el panorama de la vida de Abraham en Ur de los Caldeos, que es el mismo Babilonia, tierra de idolatría. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que Abraham creyó, esperanza contra qué esperanza, o sea que sus fuerzas se desmayaban, él desfallaba y desvanecía, pero Dios le daba la fuerza. Hay que tomar fuerza, hay que tomar ánimo, Señor. Tenemos que decir que las tribulaciones que nosotros estamos viviendo son momentáneas, que estas cosas solamente van a elevar, ¿sabe qué? Nuestro nivel de espiritualidad. Eso debemos nosotros de saberlo. Gálatas 1:15, o sea que yo no voy a dejar a Pablo nunca, habla acerca del llamamiento de Saulo y su conversión hacia el apóstol Pablo. Señores, este hombre que perseguía la iglesia, que por orden de él gente fueron encarcelados, que la muerte de Esteban recayó sobre la responsabilidad de él. Ahora oiga lo que este hombre dice en Gálatas 1:15: pero Dios me escogió desde antes de nacer y por su mucho amor me llamó cuando quiso. O sea que Dios le dio renta suelta a Saulo que hiciera lo que quisiera, pero cuando Dios quiso lo llamó. Pero él está revelando que su llamamiento no fue en el encuentro cuando el resplandor como una luz y la conversación entre él y Cristo se dio, sino que antes de la concepción en el vientre de su madre, ya él dice que él fue preservado y fue determinado para Dios. Por eso vemos gente mala allá afuera, sanguinaria, y nosotros decimos: se lo va a llevar el diablo, si nos equivocamos. Las cosas que ese individuo, esa mujer están pasando ahí afuera, para algo la voy a utilizar. Hay gente que se va porque no llegan a conectarse con el propósito, pero no es porque es el propósito de Dios que mueran en sí, sino porque ellos no se conectan con el propósito. Por su gracia, el propósito de Dios con Pablo, aún antes de su nacimiento, había sido el de enviarlo como su representante entre los gentiles. El que perseguía la iglesia, el que era asolador de la iglesia, había una asignación y por eso Dios lo preservó para irle a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran la nación hebrea, todos los que no eran judíos y los que no eran de Israel. Lo que por supuesto estaba sujeto al acontecimiento de Pablo, pero Dios previó que él respondiera a la invitación. Ahí está, cuando le llegara. Dios está extendiendo en esta noche una invitación a su iglesia. Hay una invitación a cada uno de nosotros para conectarnos con el propósito de Él en la tierra.
Señores, no podemos durar tanto tiempo dentro de la iglesia sin conocer nuestro llamamiento, nuestra asignación. El que no conoce para qué Dios le llamó, pues mire, desde hoy, de rodillas, como dice uno, ore, conéctese, porque hay un fervor en uno, hay un fervor que se levanta para saber qué Dios nos mandó a hacer. Yo a los 15 días me dijeron para qué Dios me llamó. Me apié de la plataforma que yo tenía, de lo que yo quería hacer, y comencé desde esa edad a conectarme 15 días con lo que Dios me mandó a hacer. Si usted va a enseñar, usted tiene que estudiar la palabra. Usted tiene que ser desmontado de su mentalidad religiosa, de su dogma y todo lo que usted cree, para yo poder traer mi diseño a usted. Entonces Dios quiere desmontar, mírenme, toda esa coraza religiosa que tenemos acerca de nosotros, para Él traer su diseño. Su diseño. Entonces, eso dice Pablo, que Dios lo preservó a él mucho antes de nacer, pero Dios previó a que él respondiera a la invitación cuando le llegara. Pablo declara aquí que su designación para el apostolado fue determinada por Dios y no por el hombre. Ojo con esto, no puedo dejar esto así, porque después la gente dice: pastores, a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Dios. Hay que saber, no sacar un texto fuera de contexto. Pablo está hablando de su llamamiento especial que él tuvo con Dios, con Cristo, cuando tuvo el encuentro, como prediqué en Gálatas. Ese hombre solamente Cristo le pudo ministrar y predicar y tumbarlo de la posición que tenía. Pero una vez el hombre es restaurado y todo, bajó a Jerusalén para emprender la obra juntos, porque nadie puede salir en una asignación ministerial si primero no es comisionado por alguien que Dios pone como líder a dirigirlo, a trabajarlo. Entonces no me gusta soltar estos candelazos así, porque la gente siempre está buscando un tip para manifestar su rebeldía. Si hay un llamamiento en mí, en cualquiera de ustedes, de salir a pastorear, hay que salir autorizado del lugar donde Dios lo llevó. Dios no lo. La Biblia entera lo establece totalmente. A David, ¿a qué edad lo vieron? Y yo no vi que levantó una tropa para ir a derrocar a Saúl. Tuvo oportunidad, ¿sabe qué? La gracia de Dios estaba con él, el favor de Dios estaba con él. David podía hacerlo. Sin embargo, David tuvo que guayar mucha yuca para poderse comer los buenos como rey. Entonces no me gusta tirar eso así al aire, porque miren, si hay algo que yo no quiero saber, es del espíritu de rebeldía. Yo lo aborrezco. Aborrecer es odiar. La palabra aborrecer en el original es odiar. Bien. No había hecho nada que mereciera ese alto honor. Ahora Pablo está reconociendo que no fue por su atributo, él fue preservado, él fue diseñado. ¿Para qué? Para que más adelante pudiera cumplir con una función. Dios le permitió pasar por un sinnúmero de cosas, pero Dios lo preservó. Hay cosas que Dios no permite a nosotros pasar, pero hasta el día de hoy estamos preservados. Hemos pasado momentos de nuestra vida difíciles, vino pandemia, mucha gente no trabajaba físicamente, sin embargo ni ellos ni sus hijos murieron de hambre durante más de 3 años. Y hay crisis a través de la pandemia, y hasta el día de hoy Dios nos sostiene. Entonces, ojo con eso. No había hecho nada para que mereciera ese alto honor, y por lo tanto lo atribuía a un acto de ¿qué? De gracia. O sea que la asignación de Pablo, la asignación de David como rey, no era por los atributos que él tenía, era como un acto de gracia. Gracia es favor inmerecido. Usted y yo no merecíamos, yo no merecía estar comisionado para el día de hoy para predicarle a usted. Yo no merecía ser salvo, yo no merecía nada de eso. Por cuanto todos pecamos, fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para conectarnos con Él y darnos vida. ¿Me entiendes? No para condenar al mundo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que saber. Desde ahora en adelante no hay queja, no hay lloradera. Es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer. Nuestros niños, cuando se van haciendo adultos, que lo vemos con conducta de niños, nosotros lo hacemos bemba de una vez.
Entonces hay gente que llega nuevo al Evangelio, que tiene su etapa, pero ya hay gente que tiene tiempo en el Evangelio para mostrar cierta madurez en su vida y responsabilidad. Porque lo primero que alguien maduro hace, yo no sé por qué estoy por este lado, es que tiene responsabilidad. Dios tenía responsabilidad con David, su madurez, su carácter, la formación a través de los procesos, a través de los fallos. Todos hemos fallado aquí, ¿me entienden? Pero los fallos que nosotros tenemos tienen que llevarnos nosotros poder que madurar. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, le traerá justicia en las naciones. Una palabra profética, mesiánica, acerca de quién, de Cristo. El Cristo que profetizó Isaías y que luego se manifestó en la tierra. Amén. Otra palabra que hay aquí, Isaías 44:2 dice: así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, te ayudará. El que te formó desde el vientre, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar. Y el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos, y allí fueron escritas todas las cosas acerca de mí. O sea que hay una historia que Dios escribió acerca de cada uno de nosotros. Pero también el hombre puede marcar una historia diferente a la que Dios marcó, cuando no se conecta con el propósito de Dios, cuando no se conecta con el llamamiento de Dios. A Israel le digo: deja ir mi pueblo para que me haga fiel estos 40 días en el desierto. Y se chuparon 40 años y toditos quedaron perdidos en el desierto. Se salvaron 2 o 3 amor. Y le dice: te ayudaré, no temas, siervo mío Jacob. Reina Valera dice Gedusún, que significa el recto, a quien yo escogí. La palabra Gedusún significa recto, a quien yo escogí. Dios recuerda a Israel que ellos fueron seleccionados o escogidos para que sean gente santa y obedezcan a Dios. Ese es el problema. El obedecer en este tiempo, el obedecer en aquel tiempo. Y nosotros sabemos que nuestro diagrama espiritual tiene que ser reestructurado. La gente tiene demasiada independencia. La gente se deja dirigir por su padre, es bueno. Por su jefe en el trabajo es bueno, por su superior es bueno, pero por los líderes que Dios pone sobre ellos, los pastores que pone sobre ellos, a veces la gente no se quiere dejar dirigir. Y la gente que crece y se desarrolla en las iglesias son aquellos que entienden que para eso Dios preparó hombres y mujeres, para direccionarlo y llevarlo a nosotros al propósito y al destino profético que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando la gente no está en asignación y no está cumpliendo con lo que Dios le dijo, no es por culpa de nadie. El responsable soy Yolanda. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Señores, uno se encuentra con mucha gente, vamos para la iglesia, aquellos, gente que todavía están como Bartimeo, que están junto al camino, ay, que aquello, ay, que lo otro, ay, que... Y la gente siempre está llena de muchas excusas. Excusa. Pero mucha gente murieron en ese diluvio que hubo el sábado, porque estaban cumpliendo la mayoría con su trabajo. No es lo mismo cumplir con otros compromisos, que si vamos a morir con la obra de Cristo. Si morimos, morimos. Si lo desgastamos aquí, pero trabajando en la obra. Gente desconectado totalmente de su asignación. Yo no sé cómo yo me sentiría muerto espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios siempre nos va a seguir, no va a caer atrás. Entonces, corriendo, como decía el salmista, ¿dónde iré? Voy aquí, voy allí, ¿dónde voy? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? No puedo hacer nada más que rendirme ante ti. Hay gente que tiene que rendirse en esta noche de los pies de Dios. Hay que rendir, ¿sabe qué? La voluntad. Cuando el Señor le dijo a Israel, ustedes son de dura cerviz. La cerviz es una parte del cuerpo que está aquí, donde le decían, ustedes son duros de doblegarse y de postrarse. Y somos a veces duros de cerviz para nosotros postrarnos ante el Creador y reconocer que Él es Dios. Y nosotros creación suya. Así estoy acabando. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué.
expedito el profeta a las naciones. Increíble. Jeremías apenas un niño, pastor de Carlos, pastor pastor Alexis Vargas. Y cuando el Señor le está diciendo a Jeremías, no era como en este tiempo, ahora todo el mundo quiere ser profeta. Israel estaba pasando por un momento difícil. La nación de Israel iba a ser invadida, sacudida, iba a ser destruida y llevada cautiva por Nabucodonosor. Y Jeremías está corriendo al llamamiento de Dios. Y no, todo el mundo quiere profetizar fácil, con aire acondicionado, con sangre. Por allí no era fácil profetizar. Y el Señor le dice, antes de que te formase en el vientre, recuerde que la palabra formar en el hebreo es que yazar, que tiene que ver con crear o dar forma. ¿Me entienden? Antes que te formase, aún antes de que Jeremías hubiera nacido, Dios había tenido el propósito de que fuera un profeta. ¿Qué usted cree? ¿Que usted llegó aquí así? Señor, ¿usted sabe cuántos lugares de deleite para la carne están preservados para nosotros? Míreme, y para la carne buena. Y que nosotros estamos dejando los deleites de este mundo, los que tienen esposa, tener 2 o 3 esposos, los que les gustan tomar alcohol, dejar de hacer ese tipo de cosas para venir aquí. ¿Ustedes creen que es una decisión humana? Eso no es humano. Dejar las cosas que yo hacía en el pasado para estar hoy en esta asignación, cuando yo pudiera estar haciendo otra cosa en el día de mi cumpleaños, en el día de hoy, en los días que nosotros tuvimos y lo pasamos nosotros adorándole y dándole gracias a Dios. ¿Y ustedes creen que eso es natural? Eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, antes de que Jeremías hubiera nacido, ya Dios lo había preservado y lo había reservado como un profeta a la nación. Yo recuerdo que siempre Luis Miguel le decía a Neno, cuando lo veía por eso que no le encuentro, le decía, tú eres el próximo profeta que Dios va a levantar en este lugar. Y como él vivía por todos esos callejones por ahí, siempre se encontraba con él, y siempre el hombre lo estaba marcando con una palabra. Hasta que un día Dios hizo una obra, Dios le hizo algo. O sea, lo que nosotros somos hoy no es fortuito, no es mérito, no es estudio, no es capacidades, no es doctorado. Ahí afuera ni siquiera es teología, es propósito de Dios. No es razonamiento, no es lógica. Mírenme, yo creo que lo peor que puede tener un ser humano en la tierra es no conectarse con el propósito, con el diseño y con la asignación que Dios le dio. Mire, yo creo que no hay mayor desgracia en la vida entera, señores, ni una enfermedad comparada con una gente de conectarse del propósito de Dios. No hay nada en la tierra, nada en la tierra. Eso es un pecado también, no conectarse, no hacer la obra de Dios, no hacer todo ese tipo de cosas, porque estamos en desobediencia. Y con eso hay que tener cuidado. Dios ha asignado a toda persona un lugar para trabajar. ¿Qué es lo que Dios ha designado? Para cada persona un lugar para trabajar. Óyeme, pero nosotros nos levantamos en la mañana y estamos pensando en la comida, en el gas, en aquello, en el otro, en el carro, en aquello, en lo otro. Y así se nos va la tarde, pastora. Así se nos va el día. Así nos llega la noche. Yo he tenido días así también. Días de angustia y tengo que reprenderme a yo mismo también. Y se van las 24 horas de hoy y las 24 horas de mañana. Y así vamos haciendo una vida monótona, totalmente desconectada de la vida de Dios. Y nos congregamos y venimos a los servicios, pero totalmente desconectados de Dios. No podemos heredar las promesas de Dios. No me puedo quedar en la imposición de las manos, solamente en el empuje. La palabra profética viene para empujarme al destino profético, pero yo tengo que tratar de conectarme con el diseño, con la asignación y con el llamamiento de Dios para con mi vida. Entonces, el llamamiento de Pablo, el llamamiento de Jacob, luego Israel, el de Jeremías no fue algo, fue que Dios lo preservó para eso. Y hay dos personas que hablan de que Dios lo preservó antes de nacer, y es David y es Saulo, que hablan de eso, y los dos pasaron mucho trabajo antes de llegar también a conectarse con la asignación que Dios tenía para cada uno de ellos. Vamos ahora. Te santifiqué
La palabra santifiqué viene del verbo en hebreo llamado kadash, que significa declarar sagrado. O sea que Dios ha hecho una declaración. La gente dice de que porque no entiende la palabra. No, pero tú te creerías santo. Yo no soy santo. No conoce la palabra. Porque desde que alguien viene, sabe que a los pies de Cristo desde el primer día, ya Dios lo apartó. Y santo significa apartado para Dios. Eso es así. Significa declarar sagrado. Ahora tenía que consagrarse. Ya la consagración es otra cosa. Santo, santidad y consagración son otros temas que se pueden manejar, pero son cosas diferentes. Son diferentes ¿qué? Niveles, diferentes grados. Dios había apartado santo a Jeremías para una obra especial. Lo había asignado para que realizara su tarea profética especial. Y esta palabra viene del verbo en hebreo natán, que significa dar. También puede traducirse como designar. No, yo creo que de mañana en adelante, no me invento, pero yo creo que de mañana en adelante nosotros vamos a saber para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos formó, para qué de tanta diablura que hacíamos ahí afuera Dios nos llamó a este lugar. Señores, antes allá afuera teníamos nosotros destino. Antes sabíamos los sábados, los domingos, los días esto, aquello, y nosotros diseñábamos estrategias y qué vamos a hacer, lo que vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y cuando venimos al evangelio nos morimos. Venimos al evangelio, pastor, y nos morimos aquí. Es increíble. Yo recuerdo que en una campaña que hizo el pastor Luis Carlos, había una miembro de la iglesia de Luis Carlos. El pastor predicó ese día. Wow, y ese día el poder de Dios vino sobre él y impactó la vida de esa mujer de una manera increíble. Una mujer comunitaria, una mujer realmente hacedora de muchas obras. Pero yo me maravillo que cuando uno va a la iglesia del pastor Luis Carlos, lo que esa mujer hacía en el mundo lo hace en la iglesia de él. Servía afuera y sigue sirviendo afuera, pero llegando al reino no se murió. La mujer es una líder de masa, es una líder comunitaria grande, pero cuando usted va, la mujer siempre tenga asignación, siempre está y trabaja por secular también. Ese día predicó el pastor, fue el empujón que Dios le dio a través del vaso. Y siempre le digo, pastor, esa mujer está activa, esa mujer, siempre le recuerdo, sí, la morena yo recuerdo, sí, esa mujer está activa. Y uno siente satisfacción y gozo cuando uno ve a la gente. Señores, no es el tiempo de usted ni es el tiempo mío. Esto no es del que quiera ni del que corre, esto es del que Dios haga misericordia. Yo puedo tener 5 o 10 años y si yo no me conecto, yo puedo buscar todas las letras, toda la teología, toda la ciencia del mundo, pero si alguien viene con un corazón dispuesto, Dios lo va a comisionar para la obra. Una de las cosas por las cuales las iglesias en este tiempo no crecen es que hay pocos obreros, hay pocos trabajadores. Hay poca gente que trabaja, hay poca gente que están de carácter de frente a la obra. La obra la tienen los pastores y la tienen muchas veces las cargas 2 o 3 gente de la iglesia. Cuando si nos unimos todos como cuerpo, venimos a los estudios, que es el problema que la gente tiene para unirse. Hay gente poniendo huevo por ahí, señores. Eso da pena. Eso da pena escuchar el mensaje. Ponen huevo por vida porque no tienen la formación de la palabra. Le está haciendo falta yazar. La palabra tiene que crear. Tiene que... Señores, ¿dónde estamos en el día del estudio? En cualquier iglesia del mundo. No solamente en casa de bendición. ¿Dónde estamos? Y Dios haciendo así. La gente cree que Dios es un loco. Dios está supervisando la tierra. La gente cree que Dios no supervisa. Y Dios cuando supervisa se da cuenta y dice: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está allí? Tengo planes, tengo propósitos de Dios. Antes de que naciese y antes de que se formara, yo tengo algo grande para esa persona. Pero ¿dónde está? Hay gente que hay que decirle: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si la asignación que Dios te dio, te la dio a ti. Saulo dice: Dios me preservó y me llamó con llamamiento.
Vamos a adelantar un poquito. Otro llamamiento similar que hizo Dios fue con Juan el Bautista. Antes de que naciera, Lucas 1:15, también lo había preservado y lo había destinado como profeta. Esta gente cumplieron con su asignación de la tierra. Por eso Juan en un momento determinado dice: es necesario que yo mengue para que el ministerio de Cristo crezca. Increíble. Señores, 3 años de ministerio duró Cristo en la tierra. Y él dijo, como sumado es, en 3 años, todo lo que a Cristo se le comisionó desde el cielo, lo logró y lo hizo. Y cuando lo logró, estaba preparado para ir a la tierra. Lamentablemente hay mucha gente que van a ir al Seol. Hay gente que van a ir al Gehenna, van a ir a la tierra y van a ser sepultados. Y todo lo que Dios destinó, todo lo que Dios predeterminó, todo lo que Dios dijo de él, lamentablemente se van a ir al sepulcro con él. Y eso es lo que yo no quiero. Lo que yo no quiero es eso: que en el día cuando yo tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo, yo poder decir, me fue asignado y me fue comisionado tu obra, y yo tenga que rendir cuentas de él. La gente no tiene temor. La gente no tiene temor. Cuando yo tengo que comparecer ante mis superiores por algo que yo sé que me van a regañar, no es fácil. Uno va preparado para ver que ellos van a determinar. Y la gente no tiene temor de presentarse ante Cristo. Si se aparece ahora y dice, bueno, ¿qué está haciendo en la tierra? Te comisioné, te di asignación de esto, aquello. No está en asignación porque tú estás como apático y estás indiferente. Y hay gente que tiene que venir aquí, los profetas de la antigüedad, y decir así te dice el Señor, esto. No, cada quien tiene que buscar su destino profético. ¿Usted pensaba que era pastorear cuando vino a la niña? Ni mucha sabiduría, ni mucha letra quizás tenía. Quizás no era tan dotado en eso, ni la pastora tampoco, ni ninguno de nosotros, ni lo que predicamos, ni lo que enseñamos, ni lo que adoran, ni lo que cantan. Nadie sabía qué vino a hacer. Pero el mover del tiempo, a través de hacer la obra de Dios, la capacitación, buscando el propósito de Dios, Dios que nos va asignando. Es como cuando alguien llega a una empresa, lo pone en una posición menor, pero su trabajo, su ardua labor, lo que va desarrollando, lo hace supervisor, lo hace gerente, lo hace jefe, y hasta lo hace el director. Pero no los perezosos no avanzan en ningún lugar. En el único lugar que los perezosos avanzan es el gobierno, que está lleno de la droga. Pero las empresas no son así. Las empresas, usted tiene que ser reconocido por sus méritos y por su obra. ¿Dónde están nuestros méritos? ¿Qué estamos haciendo? Y lo voy a dejar con este pensamiento. Y lo voy a leer. No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error, infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, no eres una planificación de tu padre. Ojo con esto, de que vamos a buscarlo para que venga, para que aquello, para que lo otro. Bendigo eso. Dije que fue así, que vino porque yo soy, y aquel el médico, y aquel posible. Nada de eso. Y que así, asá. No, ese tipo de temas no se olvida. A él no le sorprendió tu nacimiento. ¿Cómo le va a sorprender? Si antes de tu nacimiento ya Dios te había planificado. Es más, lo estaba esperando. Ni lo tomó desapercibido, sino que Dios estaba esperando el nacimiento de cada uno de nosotros. Mucho antes de que fuera concebido por tu padre, fuiste diseñado en la mente. Wow, del pensamiento de Dios. A veces nos sentimos mal con este narizón que yo tengo y cosas así. Y ese número 6, pastor, a veces tenemos muchos defectos, pero en la concepción de Dios, moreno, blanco, bonito, feo, como quiera, ¿me entiendes? Para el ser humano somos así, pero Dios sí nos vio. ¿Me entiendes? Si anoche nos reímos mucho con el pastor Dawes. Es terrible, no se ríe muchísimo. Él pensó en ti primero. No es causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco de una coincidencia que estés al mismo instante, en este mismo instante estés respirando. Tiene vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice: el Señor cumplirá en mí su propósito.
Eso es lo que nosotros tenemos que cada día decir. Señor, caí, pero tú vas a cumplir tu propósito en mí. Señor, siento esto, pero tú vas a cumplir tu propósito en mí. Esa es la declaración que tenemos nosotros que hacer. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, eligió tu raza a propósito. Todo. ¿Usted cree que yo nací en esa familia porque yo quise? Dios no se equivocó, señores. El color de la piel, el cabello, cualquier otro detalle de nosotros fue Dios. Hizo nuestro cuerpo a la medida, tal como lo quiso. También dispuso todos los talentos naturales que posee. La singularidad de tu personal. La Biblia dice: me conoces por dentro y por fuera. Conoce cada hueso de mi cuerpo. Sabe cómo fui hecho, parte por parte, porque fui esculpido. O sea, antes fue esculpido. Por eso Jeremías dice: fui a la casa del alfarero y la vasija se echó a perder, hablando acerca de la nación de Israel. Y cuando fui allá, ¿por qué fue al alfarero? Porque el único que hizo la vasija y tiene la capacidad 1000 veces que se rompa la vasija, de restaurarla y formarla, se llama Dios. Se llama su palabra. Como decía el pastor, todo lo que no había se hizo desde la nada, y una palabra de Dios concibió y creó todas las cosas. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo había de nacer y cuándo has de vivir. Él pensó, eso es un estudio que nosotros dimos, 40 días de fe, eso no es mío. ¿Cuándo había de nacer y cuándo has de vivir? Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia afirma: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún cuánto tiempo vivirá, lo habías anotado en tu libro. Hay una historia que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Ustedes creen que se acabó aquí, pastor? Nada se acabó aquí. Este es el inicio de todas las cosas. Porque para ir de gloria en gloria, de poder en poder, hay que enfocarse en lo que Dios nos mandó a hacer. Hay lugares que Dios le da cierta comodidad, y cuando se acomodan, ya ellos creen que ya ellos llegaron. Eso pasó con la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo tiene que reprender a esta iglesia. Esta iglesia entró en ocio y entró en monotonía, porque ellos pensaban que la venida de Cristo venía que ser, y no querían trabajar y no querían hacer nada. El ocio entró en la vida de los tesalonicenses, y entonces se metían las mujeres y los hombres en la casa y hacer un sinnúmero de cosas. Pablo le dice: bueno, si no quiere trabajar, que no coma. Y entraron en ocio. Cuidado con el ocio. El ocio es un enemigo, ¿sabe qué? Oscilante en la vida del hombre. ¿Entienden? Y va trabajando poco a poco. Es tiempo de formarlo, es tiempo de capacitarlo, es tiempo de entender que con propósitos eternos Dios a nosotros nos alcanzó. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Vamos a dejar por aquí, no sé si el pastor entiende esa parte. Amén. Hoy puede contar la comisión. Amén. Vamos a dejar la parte que corresponde por ahí. Así que toleremos un poquito, comenzamos.